eso quiero abordar el tema político en esta mañana. Estamos a un año de elecciones y sé que no va a apretar tanto sus dientes si lo hago un año antes, porque cuando hay temas que son difíciles de tocar y el tema político es un tema complicado. Sin embargo, el tema político tiene que ver con un altísimo porcentaje de tu vida, de tu familia, y es muy importante comprender qué nos dice la palabra al respecto. Y cuando hablamos del tema político, tenemos que hablar del político como tal. Y el político hoy en día, en cualquier lugar del mundo, es un candidato a Mesías. Y para no trasladarme de pronto a contextos que no conozco mucho, tengo que hablar del contexto del cual conozco y ustedes conocen, que es nuestro contexto latinoamericano. Nuestro contexto latinoamericano es un contexto de un pueblo sin Mesías. O tal vez, por tanta falencia de Mesías, aparecen Mesías a lo largo de la historia. Y Mesías es la figura de un hombre que viene a ser la respuesta integral a una sociedad política, social, económica. Estamos en un pueblo que suspira por esos héroes que aparecerán algún día para ser elegidos o para tomar una posición de gobierno. Por eso, en un contexto de política, cuando entra el político realmente es un candidato a ser el Mesías. Cada político tiene una candidatura al Mesías. Y quiero mencionar brevemente algunos Mesías conocidos, o más bien, Mesías no, candidatos a Mesías desconocidos. Está Chávez. Y aunque ustedes dirán, ay, ¿por qué me lo meten allí? Fue un candidato a Mesías. Recuerdo incluso algunos ejercicios espirituales que se hicieron alrededor de su aparición y antes de ser nombrado. Gente cristiana llegaron a ungirlo y a decir que la autoridad y la llave y el poder de David, que es el rey de Israel y que tiene mucho que ver con la figura del Mesías judío, que la autoridad, que la llave de David le iba a ser dada a él, y se oró y muchísima gente votó, gente cristiana, gente no cristiana, por él. Fue subido por el voto, ¿no? Y al principio de sus años pues como que llenó las expectativas de algunos, y después antes de su muerte pues ya venía cayendo en popularidad y los efectos sobre la nación se venían viendo. Luego de eso continúa con su obra mesiánica Nicolás Maduro, y no tengo que hablar mucho de él porque las noticias hablan y nuestros hermanos venezolanos preciosos nos cuentan cómo es el asunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos candidatos a Mesías, también hay que hablar de la decepción del Mesías. Que estamos en un pueblo de muchos Mesías, pero continuamente hay decepción tras decepción tras decepción. Álvaro Uribe fue en algún momento el candidato a Mesías, ¿no? Antes de las urnas. Recuerdo cuando apareció su foto, ya era joven, no tenía canas todavía. Decía: corazón grande, mano firme. Y vivíamos una época de violencia sin igual en las carreteras. Entonces su propuesta política rascó donde pica en una gran cantidad de personas y empezó su primera candidatura, que para muchos dice que fue buena. Luego vino un segundo periodo que algunos dicen que no fue tan bueno, y bueno, una especie de orden y de otras cosas donde aquellos que tienen su corazón con ese Mesías van a buscar respaldarlo y protegerlo en todo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de Chávez, hay personas que al día de hoy dicen, no, fue bueno. Y cuando tú vas a mirar, pues ese era el Mesías de su corazón, y hasta la muerte lo siguen defendiendo. Con Álvaro Uribe, y estoy mencionando el nombre de políticos con mucho respeto, no quiero inclinar la balanza hacia ningún lado, pero Álvaro Uribe hasta el día de hoy
Hay mucha gente que lo defiende y hay otra gente que dice decapítenlo, ¿no? Con los decepcionados de, o tal vez los que nunca caló en ellos. Con Chávez la misma historia. Hay unos que dicen no, el hombre, y otros ojalá no hubiera nacido. Con Nicolás, bueno, tiene menos seguidores. Y aparece Gustavo Petro, que no podemos sacarlo del asunto, está en el otro lado, ¿no? En este asunto político hablamos del Mesías, candidatos a Mesías, y hablamos de la oposición, porque cada político tiene su oposición, o cada partido o cada línea política tiene su oposición, siempre ha sido así. Yo antes no entendía, decía ¿por qué? Y resulta que buscando en la Constitución tiene que ser así. O sea, como que los candidatos a Mesías, por si acaso, como no es tan confiable el asunto, tiene que tener la oposición al otro lado para que supuestamente traiga equilibrio. Yo diría, pero ¿no sería mejor que si es que todo el mundo lo apoye? No, tiene que haber la oposición. Entonces hay gente que de alguna manera ya se arma, independiente de cuál sea el que queda, para ejercer oposición. Y el objetivo de eso es supuestamente equilibrar la balanza. Entonces la tuvo Chávez, la tuvo Nicolás Maduro, aunque la han venido eliminando sistemáticamente, hasta el punto de que parece que no hay oposición. ¿O dónde está la oposición?, diría uno. O la oposición se quedó sin poder como para equilibrar. Y ustedes saben que no solamente es Uribe, hay una serie de políticos, solamente que en este asunto de mesianismo tal vez la figura más representativa ha sido él, y que ahorita está en juicio, ¿no? Algunos defendiéndolo y saliendo a las calles, otros diciendo, por ahí leí en un estado, la sacó barata, porque nunca caló. Y es muy difícil ser objetivo frente a esto. Es muy difícil ser objetivo, porque aunque haga algo bueno, el lente de es un perverso va a ser aunque lo bueno se vea desde lo malo. Igual con Petro. Aquellos que son antipetristas o petristas, que son petristas decepcionados de Petro, ¿sí? Donde su Mesías los decepcionó, pues es difícil que digan no, hay gente que dice no, yo le rescato, ha hecho muchas cosas. Otros dicen que esa es nuestra Latinoamérica, una Latinoamérica de candidatos a Mesías y de decepcionados de Mesías, donde hay una oposición. Pareciéramos un pueblo sin Mesías. Y para terminar la historia con los actos más recientes, pues el asesinato de Miguel Uribe, que algunos dicen no, pero ese todavía no tenía fuerza de Mesías, estaba empezando, pero frente a su muerte, porque también está la muerte del Mesías, frente a su muerte hay unos que dicen ese era. Y siempre al que asesinan, que no llega al poder, ese era. Aquí aparece una estatua de Jorge Eliezer Gaitán, que nunca llegó a ser presidente. Si lo hubiera sido, esa estatua no estaría allí, porque hubiera pelado el cobre también por algún lado, hubiera decepcionado por algún lado hubiera decepcionado. Eso nos dice la historia. Pero como lo mataron antes, estatua. Y la gente todavía cada 9 de abril llega allí con florecitas a suspirar, ese era. Y nos lo mataron. Con dolor acompaña el dolor de la familia de Miguel Uribe, y no solamente la muerte de él, sino de las personas que han sido asesinadas en esta tragedia política de mesianismos falsos. Acompañamos con dolor la muerte de él, y con respeto me refiero a la muerte de él. Pero en medio de la muerte de él ya uno ve cómo de alguna manera algunos tejían que podría ser él el Mesías. Yo lo conocí personalmente y nunca he sido político, gracias a Dios. He venido aprendiendo y metiéndome en el ámbito porque tiene que ver con nuestra vida y porque la Biblia habla de gobierno. Por eso he venido aprendiendo.
Pero si a mí me dicen, usted de izquierda, de derecha, yo no era ninguna de esas, mucho menos ambidiestro, ¿no? Que es lo que ahora se está poniendo de moda, ¿no? Manejo las dos por si acaso. ¿Quién es el candidato que maneja las dos? Pero yo no tengo una vida sin Mesías. Mi Mesías ya vino. Por eso, tú que eres latinoamericano, pero que estás en la iglesia, no puedes vivir como si no tuvieras un Mesías, como que haces parte de la gente que anda buscando desesperadamente un Mesías, porque Mesías hay solo uno y ya vino. Ya vino. Latinoamérica es un pueblo sin Mesías, pero la iglesia no es un pueblo sin Mesías, aunque esté en Latinoamérica. Lastimosamente, el ambiente latino les ha incrustado en algo de su cosmovisión el punto de que no tenemos un Mesías y que tenemos que buscar un Mesías, y por eso agarrados a veces entre las mechas, porque el Mesías del uno no es el Mesías del otro, y eso tiene que morir. Cuando tú todavía frente a este asunto político tu corazón está hacia allá, tienes que decirle al Señor que trabaje en tu corazón. Cuando tú todavía caes en ese forcejeo, en ese debate, en esa polémica que divide por asuntos políticos, tienes que centrar tu corazón en lo que la palabra de Dios dice, porque todo lo que divide la iglesia no viene de Dios. Divide y reinarás, eso es un eslogan del diablo. Todo lo que divide la iglesia no es de Dios. Y si tu manera de interpretar la política divide, no te permite estar con alguien, hay algo en tu manera de pensar que debe ser purificado para poder mirar desde una manera central. Y la idea de esta mañana no es llevarlos a una derecha, a una izquierda, a un centro, sino llevarlos al cielo, donde está nuestro Mesías. Es decir, ¿cuál es nuestro punto de unidad? Es Él, y Él es el Mesías, que falleció, que decepcionó por 2 días a sus seguidores. En la resurrección los afirmó, y que sigue vivo. Falleció, pero resucitó de los muertos. Por eso continúa siendo el Mesías, porque la muerte no pudo detenerlo ni frenarlo, porque Él es el verdadero Mesías. Por eso, frente a estos mesianismos de Latinoamérica, quiero compartirte este mensaje que he titulado Tú y la obra mesiánica. El miércoles compartí el mensaje de tú y el Espíritu Santo, o más bien, el Espíritu Santo y tú. Si no lo has visto, entras a YouTube, buscas el canal Soy Puerta de Esperanza, te suscribes, buscas 10 personas que se suscriban, le das like y escuchas la palabra que está allí. Ya tenemos un Mesías, pero ese Mesías también tuvo y tiene oposición. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer lo que va a aparecer en sus pantallas. Es la versión Reina Valera actualizada del 2015. Pero si tú quieres leer la NTV en tu celular, lo puedes hacer. Si vas a prender tu celular para mirar el WhatsApp, mejor no lo prendas y te quedas con la pantalla. Puedes comparar la versión en la versión que tú quieras, en la que te sientas más cómodo, pero hoy lo que va a aparecer y sobre lo que voy a leer es la que está en pantalla. ¿Qué oposición tiene nuestro Mesías? Número 1, es la oposición argumental y la oposición de Movistar, o Claro, que está por ahí sonando, que no es el mío. Ok, me olvidé algo importante, que mojar la palabra.
con cafecito. A los que vinieron hoy ya les llevaron su bebida caliente porque aquí prometemos y cumplimos. Hablando de política y mesianismos. Allá logística, ¿saben a quién llevarle la agüita? Los invitados. Ah, bueno. Y si alguien tiene urgencia, pero urgencia de una agüita aromática o algo caliente, levante la manita que los de logística, urgencia, o sea, tiene mucho frío, necesita, porque si digo quién quiere, y no hay pocillos para tantos. O más bien los de logística, déjense guiar por el Señor ahí. La oposición argumental. Ojo con esto, porque la tuvo Jesús y sigue vigente hoy. El versículo 31 dice: entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y el versículo 32 dice: y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. En el trazo que nos viene haciendo Lucas, nos menciona cómo el Mesías es reconocido como Mesías por la misma voz del Padre, el testimonio del Espíritu Santo y la voz de Juan el Bautista que dicen Él es. En el bautismo. Luego, el Mesías, reconocido por el cielo y por el testigo humano que era Juan, es llevado después del bautismo al desierto, donde enfrentó la tentación. Eso lo vimos hoy, hace 8 días. Está ahí en el canal también. Y vimos de la experiencia de Jesús con el diablo, aprendimos algunos aspectos donde el diablo va a atacar. Luego es muy interesante que dice que cuando sale del desierto, de la tentación, regresó a Nazaret en el poder del Espíritu. Llegó al desierto lleno del Espíritu y regresó del desierto en el poder del Espíritu. Y cuando llega a Galilea, a Nazaret, estamos en Capernaum, por eso estoy hablando del paso anterior, llegó a Nazaret y en Nazaret abrió el libro del profeta Isaías, donde dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, y me ha enviado para, y esa es la obra maravillosa del Mesías, para liberar, para enderezar, para publicar a los afligidos, a los oprimidos, a los pobres. Cuando tú miras, es un cambio espiritual y social muy profundo, y es uno de los grandes promesas, de los grandes problemas de nuestros mesías, entre comillas, yo no los miro como mesías de nuestros políticos, es que prometen más de lo que pueden cumplir. Y tienes que entender esto, que estamos en un país democrático que tiene 3 poderes, y es muy complejo que una persona con un plan utópico se hace utópico porque el mismo sistema no les va a dejar implantar todo su plan, porque están los 3 poderes para precisamente traer equilibrio, para proteger al pueblo del poder humano. Para eso está el sistema democrático. Cuando hay un sistema donde no hay trabas, lastimosamente caemos en el poder del ser humano, que es medio bestia no, bestia completa. Así lo dice Daniel y así lo dice Apocalipsis. Cuando habla de política habla de bestias, independiente del tipo de gobierno, habla del gobierno humano como tal. Entonces, cuando Jesús llega a Nazaret, abre el libro del profeta Isaías, mira el plan de gobierno de este Mesías que es maravilloso, cierra el libro y dice: esto se ha cumplido hoy. Y la gente dice: wow. En la sinagoga dijeron: tremenda sabiduría, qué fluidez, qué oratoria. Ellos en medio de su país, cultura
y cosmovisión judía, porque eso es la sinagoga. Cuando hablamos de sinagoga tienes que pensar que es el lugar cultural, social, político y espiritual del judío, muy importante. Por eso cuando el Señor dice voy a empezar mi gobierno después del desierto y en el poder del Espíritu, dice ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Al lugar de gobierno, que es la sinagoga. Alguien diría, pero si está en el Imperio Romano debería ir donde está César, y ya para ese entonces estaba todo este asunto del Senado, todo como se entiende la política democrática, nace en Grecia y se ejecuta en Roma. Por eso hablamos hoy de derecho romano. Esa figura política que supuestamente traería libertad y paz a las naciones, ya estaba ahí. Están diciendo la monarquía como que no funciona mucho, tenemos que promover el asunto hacia la república, acabemos el imperio, vengamos a la república. Nota que ese discurso es antiguo y no es de aquí, de Occidente, es de Oriente. Entonces Jesús llega a un lugar muy importante, un lugar de grupos pequeños, allí. Y tienes que tener en cuenta que Israel es un país que durante muchísimos siglos fue o hizo la intención de ser teocéntrico, es decir, que todo girara, todo en torno a la Biblia, y eso es bueno. El gran problema es que todo en la mano de los hombres corre el riesgo de perder su rumbo, y perdió su rumbo. La sinagoga, ¿cuándo aparece? La sinagoga aparece cuando son llevados a la cautividad. Cautividad es un tiempo en la historia donde Israel fue arrancado de su nación y fueron deportados, en este caso a Babilonia, como parte de una estrategia de guerra y como parte pues de un juicio porque no estaban viviendo como Dios, como el Dios que profesaban quería que vivieran. Entonces fueron llevados allá. Y ellos, para conservar su identidad como país, porque parte de la estrategia de desarraigar a alguien de su país era borrar la identidad de ese país. Entonces aparece la sinagoga como una forma en que no podemos permitir perder nuestra identidad como pueblo de Dios. Y es donde aparecen los grupos pequeños. En algún lugar, en algún edificio donde se reunían, donde buscaban continuar siendo judíos, donde enseñaban la Torá, y dijeron muy bueno cuando eso apareció, y les sirvió. Fue tan bueno que cuando regresan a su país dijeron sigamos con las sinagogas, sigue el templo, viene la reconstrucción del templo, pero en cada lugar, en cada vereda, en cada barrio, en cada localidad, como para traducírtelo, había una sinagoga donde la gente podía ir a pie, porque Jerusalén les quedaba lejos. Entonces, allí en Cafarnaúm y en Nazaret eran 3 días caminando. Entonces era mejor que hubiese allí una sinagoga. Por eso había una en Nazaret y otra en Cafarnaúm. Y empieza el Mesías en su obra en Nazaret, su obra, y diciendo esto es lo que políticamente viene, porque está hablando de gobierno Isaías, no de religión, de gobierno. Y al principio dijeron, wow, ya lo conocemos, se crió acá, en el barrio, es el hijo de fulanito y el hijo de fulanita, carpintero de profesión. ¿De dónde sacó esta palabra? Este hombre es tremendo. Pero comienza él a dar su palabra, no políticamente, porque el político utiliza mucho la diplomacia. ¿Qué digo? ¿Qué quieren oír para decírselos? Jesús no hace eso. Jesús, fiel a la verdad, dice lo que es. Y entonces, al decir su palabra, no causó gracia. Dice allí, donde primero dijeron qué tremendo, y donde la gente al comienzo del sermón dijeron qué alegría, al final dice que la sinagoga se llenó de ira contra Jesús.
cuando les dijo: ustedes aquí muy etnocéntricos, muy centrados en el primero el judío, segundo el judío, tercero el judío, basados en que somos cabeza y no cola, en que todas las promesas son para Israel. Pero quiero decirles que la Escritura dice que cuando Dios quiso sanar a un leproso, no buscó a un leproso judío, buscó a Naamán el sirio. Y que cuando vino la hambruna, él lo que hizo fue bendecir a una persona que no era judía. Así que aquí viene el Mesías para decirles que la obra de Dios no se trata de los judíos. ¿Oyeron? Judíos. Imagínate a Jesús decir eso en una sinagoga. Entonces, ¿cómo qué? Dios no... Y le rechinaban los dientes y se llenaron de ira contra su Mesías, contra el Mesías. Y dice que los llevaron hasta el peñasco, hasta una altura, para botarlo desde ahí. Pero Jesús pasó en medio de ellos, porque aún no era el momento en que el Mesías debía morir. De allá viene, de esa sinagoga, donde cuando empezó la oposición fue dentro de la sinagoga. Ahí empezó la oposición. Jesús encontró la oposición en la sinagoga, en todas las sinagogas, pero inicialmente en la sinagoga de Nazaret. ¿A qué se oponían? Se opusieron a él por la explicación de la palabra. Y hay una oposición fuerte entre la obra mesiánica, o más bien, tú y la obra del Mesías. Tú eres una continuación de la obra del Mesías. Lo que Jesús hizo, la iglesia debe continuarlo, no usurpando la posición de Mesías. Nadie en la iglesia debe decir, presentarse y ofrecerse como si él fuera el Mesías, sino lo que hacemos es continuar con la obra del Mesías. Eso es lo que hace la iglesia, porque somos el cuerpo de ese Mesías, el cuerpo de Cristo. Entonces, siempre va a haber una oposición a la palabra genuina, a la palabra fiel, a la palabra en la que uno dice qué es lo que quiere decir realmente. Nos libramos de la presión del sistema que quiere torcernos, hacer que la palabra diga cosas, o a la presión del ambiente en el que vivamos, que quiere tentarnos a colocar de pronto un mensaje más popular o un mensaje que me convenga para decir la palabra como es. Y siempre hay una oposición a la verdad. La iglesia hoy, donde estamos hoy, este lugar, este recinto, es el lugar donde no debemos continuar nosotros la obra del Mesías. Por eso tú vienes a este lugar, y lo que se debe dar en este lugar es lo que Jesús hizo en la sinagoga: la enseñanza de la palabra. Porque Él dice: el Espíritu del Dios está sobre mí y me ha enviado para sanar, para liberar, y no se arma de fusiles, viene armado con la palabra. Y aquí dice que les enseñaba. Llegó a la sinagoga de Capernaum a enseñar, y la gente se asombraba de la enseñanza. Entonces, una de las formas como se continúa la obra del Mesías es la enseñanza de la palabra. Y una de las labores principales del lugar donde tú te reúnes es que haya enseñanza de la palabra. Y uno podría decir, sí, es lógico, pero tristemente, debido a la oposición, no necesariamente se enseña la palabra. Corremos nosotros los predicadores la tentación o el ataque de que seamos movidos de alguna manera de la palabra. Por eso en cualquier lugar de Colombia o de Latinoamérica, el ejercicio que debe tener toda persona que por gracia Dios le permite un auditorio, sea este pequeño o sea grande, es esforzarse en decir: quiero ser fiel a la palabra, porque es la palabra de Dios
la multiplicación de la palabra de Dios, la que trae los efectos del gobierno de Dios. Y va a haber una oposición de la oposición para atacar la palabra. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que enojó tanto a esa gente en Nazaret? La verdad. Y la verdad debe ser expuesta. ¿Dónde? En la iglesia y en la casa. La casa tuya. Allí, tú como multiplicador de la obra mesiánica tienes que entender eso. Como padre, como madre, como hermano mayor, como abuelo, como abuela, eres un multiplicador de la palabra. No puedes menospreciar la casa, porque la casa se convierte en el lugar de cultura, y uno, sin darse cuenta, puede generar una cultura completamente diferente a la de el Mesías en el hogar. Y por eso la palabra debe ser central, y uno debe mirar de qué manera yo multiplico esto en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en un país teocéntrico. Aquí nunca se va a mirar desde el área del gobierno hacia dónde llevamos a Colombia, miremos en la Biblia. No van a hacer eso. Pero la obra del Mesías está centrada en la palabra escrita de Dios. Entonces, ¿cuál es el lugar donde está la cultura, lo social, lo político? Este lugar donde tú estás hoy, donde están nuestros niños allí en las clases, y tu casa. ¿Dónde pasan más tiempo? En tu casa. Entonces, no olviden el poder que hay en la casa. Hoy en día, la iglesia, como tal como la entiende el gobierno, no experimenta una oposición de parte del gobierno. Nosotros sí, porque el gobierno no nos ve como iglesia, nos ve como aventajados, como algo más de las religiones. Pero cuando tú miras el trato a la religión tradicional del país, no experimenta oposición. Están en templos, se reúnen en torno a Jesús, pero ¿por qué no experimentan oposición? Porque no enseñan la autoridad de la palabra. Y el enemigo no tiene ningún problema con lo religioso, porque lo religioso le ayuda a su plan. Porque la religiosidad del enemigo busca disfrazar la mentira de religión. Y cuando logra que la gente acepte la religión que no enseña la verdad, entonces, ¿para qué nos oponemos si nos están ayudando? Por eso la religión tradicional no tiene oposición, porque no se enseña la verdad. Se reúne la gente en torno a Dios, pero no se abre la Biblia. Y si se abre la Biblia, no se enseña lo que la Biblia dice. Por eso no hay oposición. Pero si en alguno de esos lugares alguien empieza a enseñar la Biblia como es, va a empezar a experimentar la oposición. Porque la oposición del enemigo es contra la verdad. ¿Cuál es el arma del Mesías? Es la autoridad de la santa palabra de Dios. Por eso dice ahí, y se asombraron de su enseñanza. No era cualquier enseñanza, dice, porque su palabra era con autoridad. Énfasis en su palabra con autoridad. Y aquí, cuando hablamos de autoridad, no era de que él levantara el auditorio a gritos, sino que cuando la verdad se establece, hay una autoridad implícita en esa verdad. Y cuando alguien conoce bien la verdad y vive esa verdad, hay una autoridad implícita en la predicación de esa verdad. Y es con autoridad que el gobierno de Dios se establece. En esta camuflar la mentira de parte de la oposición, nosotros debemos continuar la obra del Mesías con la autoridad de la palabra.
Y la oposición estará allí con los argumentos falsos. Y ustedes que tienen a sus niños en colegios, yo a mis niños los educo en casa. Y allí yo les filtro enseñanzas, les filtro cosas. Un día estudiaban en un colegio de nombre cristiano, pero no siempre los profesores son cristianos. Y me dio por revisarles un trabajo de sociales. Y había todo un lenguaje político lleno de mentiras en sus tareas, que el profesor les estaba obligando a leer. Yo le dije, ven, dime qué piensas de esto. No entiendo. Entonces tuve que explicarte. Me dijo, ay, no, eso no es. Yo le dije, voy a hablar, y hablé con el profesor. Le dije, mira esto que están enseñando, ¿ustedes tienen esta posición frente a la Biblia? No, déjame, yo hablo con ese maestro. Y después el maestro ya no estaba allí, porque ese es el ataque. Ahora, ¿qué les enseñan a tus niños? ¿Creación o evolución? Les van a enseñar evolución, pues tienes que cogerlo en la casa y decirles, papito, eso no es verdad. Haga la tarea, si quiere, dibuje al mono, si puede al australopiteco, dibújelo, cumpla la tarea, pero esa no es la verdad. La verdad es esta. Porque si tú dejas el pensamiento de tus hijos, recuerda que sinagoga era cultural, social, político. Si tú entregas la cosmovisión de tus niños a que las entidades gubernamentales las formen, y estoy hablando contigo que tienes un Mesías, tienes que escucharlos. Ustedes saben el tremendo énfasis político que hay en LGBT. Eso es político, eso es agenda política, eso es oposición, eso es mentira. ¿Dónde deben ser nuestros niños enseñados en esa área? En casa. Ahí. ¿Con qué? Con la autoridad de la palabra. La palabra está sobre cualquier argumento. El aborto. Ya no es aborto, es la interrupción voluntaria del embarazo. Mentira, eso es homicidio. Y hay que enseñar qué es eso desde la palabra, porque hay un bombardeo cultural y podríamos mirar todos los ámbitos de la vida, y en todos los ámbitos de la vida hay una enseñanza de mentiras de parte de la oposición. Por eso la primera oposición que enfrenta el verdadero Mesías es la oposición argumental. Y esa oposición argumental hay que golpearla desde el lugar donde se forma cosmovisión, que es la iglesia, en nuestro contexto, y la casa. La casa. ¿Por qué creen que están queriendo quitar la potestad que tienen los padres de la educación sobre los hijos? Eso hace parte de la batalla, porque en la educación se pueden enseñar mentiras para que sean tomadas como verdad. La autoridad de la santa palabra de Dios. ¿Y por qué es santa? Porque es completamente separada del mundo y sus argumentos. Es celestial. Allí está. Y hay que estudiarla, aprenderla y multiplicarla. Número 2, versículo 33. En esa sinagoga, que puede ser un lugar como este, usted está en su casa, pero la sinagoga hoy para la iglesia para ustedes es esta. Ustedes se han movido no un día sábado, un día domingo, porque es el día de enseñanza, desde diferentes lugares, sacan un tiempo. Entonces de alguna manera cumplimos un rol como el de la sinagoga. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Es decir, este demonio inmundo también iba al culto. Este demonio inmundo también iba a la escuela dominical. Tal vez había asistido a la clase de adolescentes. Iba allá metido dentro de alguien, pero estaba allí adentro. Hacía mucho tiempo estaba allí. Y ninguna de las enseñanzas tradicionales lo había molestado.
y ninguno de los maestros tradicionales lo había inquietado. Y no había ningún ambiente en la sinagoga que lo hiciera sentir incómodo. Así que él llegaba y se sentaba y estaba tranquilo ahí, hasta que llegó el Mesías. Su presencia, su autoridad, su enseñanza hicieron que saliera a la luz. Y este asunto espiritual es un asunto ignorado por mucha gente. Hoy en día tratan desde lo psicológico y desde lo psiquiátrico muchas cosas que son espirituales, sin menospreciar la psicología y sin menospreciar la psiquiatría. Solamente que hay un ámbito que no es tomado en cuenta en colegios, en universidades, en la ciencia, porque es un ámbito espiritual. Entonces lo espiritual debe ser tomado como espiritual. Y por eso te digo, cuando llegando a la sinagoga, iglesia, te pasa a ti o a alguien que tú conoces que sale a la luz el tema de un demonio inmundo, tranquilo, eso es bueno. Lo peor es que no salga a la luz. Toda persona que en algún momento se le manifiesta un espíritu, no acabó de entrar, venía con él hace rato. Y el Mesías y su palabra hacen que salga a la luz. Lo que le conviene a las tinieblas es estar en tinieblas, ocultas, donde nadie las ve. Pero cuando sale a la luz, fue porque llegó la luz. Entonces es bueno que tú descubras. Aquí en su obra mesiánica, nota que el contexto dice que viene ungido en el poder del Espíritu, predicando con autoridad. Efecto, ¡pum! Viene a confrontar la segunda oposición, que es la oposición de las tinieblas, de lo espiritual, de lo oculto, de lo místico, de lo que está allí, pero que es real. Y estaba este demonio inmundo, y este demonio inmundo pegó un grito con mensaje. Dice, exclamó a gran voz. Entonces vamos a escuchar lo que dice un demonio inmundo, que fue ese día a culto. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Antes hablaba normalito, tal vez era voz de hombre, ¿no? Decía buenos días, Dios te bendiga, que van porción de la escritura vamos a leer hoy, bien. Pero cuando viene el Mesías allí, a ver si sale. Ay, ¿qué es esa voz que apareció? Pues la voz del demonio. No es la voz de aquel hombre. Ese día la voz de ese hombre va a quedar libre, es decir, va a quedar el hombre como tal, porque es contra el espíritu que está allí. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Wow. Ellos saben que la batalla es contra ellos. Yo le hubiera dicho sí, pero menos mal, el Mesías es el Mesías, ¿no? Y sigue allí en su teología, porque estamos mirando la teología de un demonio. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Vienes para destruirnos, claro, es el encuentro de dos ámbitos. Y está ahí en la sinagoga, ¿quién? El espíritu inmundo. Pero ¿quién ha llegado? El Mesías. Y el Mesías es el Santo de Dios. Está el inmundo, pero llegó el Santo, totalmente contrario. Jesús le reprendió diciendo, cállate. Uno con menos sabiduría
que Jesús le diría, bueno, siga hablando. ¿Qué tanto sabe de Dios? Porque a veces creemos lo que los demonios dicen de Dios. Es que el diablo me dijo tal cosa. No, a este no hay que dejarlo hablar, porque su poder está en el engaño que sale de su boca. Y Jesús, antes de sacarlo, le dice, cállate, no más. Uno diría, pero si todo lo que está diciendo es bueno, has venido para destruirnos y eres el Santo de Dios y eres Jesús de Nazaret. Está diciendo la verdad, pero sale desde la boca de un espíritu inmundo. El Señor no le interesa que su nombre y su identidad sean proclamados por un espíritu inmundo, porque para eso está la iglesia. Y es lo que tú vas a hacer. Cállate y sal de él. Entonces el demonio salió derribándolos allí, salió de él derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Dicho de paso está que los de la sinagoga se asustaron. ¡Uy! Las sinagogas tenían su protocolo, no podía entrar nada inmundo. Inmundo desde la religión. Entonces me muestra las manos, si estaban sucias, estás inmundo, ve y te las lavas. Si habías hecho una serie de cosas, cada sinagoga tenía una fuente de agua cerquita, porque tenía que haber un rito de purificación antes de entrar al lugar santo. Pero se les había colado lo inmundo, porque no tenían discernimiento, no tenían entendimiento. Habían llenado la vida espiritual de la gente de mentiras, de tradición de ancianos, de cosas que no tenían ningún poder espiritual. Por eso Jesús comía sin lavarse las manos, no porque él fuera sucio, y permitía que sus discípulos, y a propósito lo hacía, que comieran sin lavarse las manos, para derribar un argumento de que la pureza es exterior. Ahí en esa sinagoga que tenía sus protocolos para impedir que alguien inmundo entrara, hacía rato había un espíritu inmundo allí metido. Contra la voz y la teología demoníaca y los espíritus inmundos, ¿qué tenemos? Contra los argumentos errados, los argumentos de maldad, la oposición argumental, tenemos la autoridad de la santa palabra de Dios. Contra la oposición espiritual, la oposición de las tinieblas, que tenemos la autoridad y el poder del Santo de Dios, porque nosotros somos el cuerpo del Mesías y nuestro Mesías es santo, apartado del mal, apartado de todo engaño, completamente puro, santo en el pesebre, santo en la cruz. Hoy lo cantamos, Él es el santo, por donde tú lo mires es santo, y jamás la inmundicia será más poderosa que la santidad. ¿Cómo ataca la oposición de las tinieblas? Buscarán que lo inmundo permanezca dentro de la sinagoga, y no podemos permitir que lo inmundo permanezca en la sinagoga. No podemos conformarnos ni decir, ay, normal, algún día saldrá. No. Por eso personas que están en procesos de liberación, eso es lo que quiere el Mesías. Cállate y sal de él, y que salga. O sea, Dios no quiere que un espíritu se vuelva un inquilino permanente. No quiere eso, porque el cuerpo humano es para el santo de Dios, porque es su templo. Entonces, muchas de las sorpresas que se llevan algunos creyentes es que cuando empiezan a ser creyentes aparece la presencia espiritual. Pues si apareció, si salió a la luz, es bueno, porque esa es la antesala para sacarlo. Pero luego de que aparece no te puedes conformar, debes tratar con eso. Por eso nunca hemos visto, yo no he visto una liberación de un espíritu inmundo en alguien que no sea cristiano,
¿Pueden los cristianos tener bichos? Pues solamente he conocido bichos dentro de cristianos. Y esos bichos entraron cuando no eran cristianos. Solamente que al hacerse cristianos entran al reino de Dios y el Mesías va a sacar todo. Lo dice María Magdalena, de la que Dios había sacado 7 espíritus inmundos. Gloria a Dios por eso. Los 7 espíritus inmundos no se metieron en ella cuando empezó a ser discípulo, pero salieron a la luz cuando empezó a ser discípulo, y siendo cristiana fue que Dios la liberó. Y en la sinagoga, pues los que van llegando van entrando con todo y lo que traen. Yo no tenía un espíritu inmundo dentro de mí. Tenía todo inmundo, sin necesidad de un espíritu. Solito se había embarrado todo: mente, corazón, motivaciones, emociones, todo. Es como que el infierno dijo: ¿a qué le mandamos demonios? Ese solito se daña, mandémosle a otros. Y me dejó sin bicho. Amanecía botado en los parques como si estuviese endemoniado, pero no estaba endemoniado. Como que mi espíritu y el demonio eran socios y no necesitaba ayuda, mi espíritu humano. Entonces cuando llego lleno de lo inmundo, y es la autoridad de la palabra, de la santa palabra de Dios, la que empieza a confrontar. Y la primera confrontación no me gustó. Dios me habló y me dio ira, como a los de Nazaret. Me dio enojo, porque la Biblia dice: no os emborrachéis con vino. Yo, pero qué malo tiene. Porque la santa palabra viene a confrontar lo impuro, lo inmundo. Y la palabra de Dios te dice: no forniques. ¿Y qué es fornicar? Tener relaciones sexuales sin estar casado, casada. Entonces, si lo estás haciendo, no más. Y es la santa palabra de Dios yendo contra lo inmundo. Porque el espíritu inmundo te va a decir: ay, pero si son novios y se van a casar, hágale. Que vienes en unión libre. La Biblia dice: honroso sea el matrimonio. Entonces, listo, venían juntos y estaban en unión libre. Allá en el mundo todo eso es válido. Llegas y la verdad te va a decir: hay que corregir esto, no permitas lo inmundo. Entonces, la amas, te ama, tienen hijos, cásense. Legalicen el asunto, porque el matrimonio es santo, la unión libre no. Y ahí ya comienza como que, porque eso es la palabra de Dios. Frente al dinero: el diezmo es de Dios. Ay, nadie dijo amén. No veo risas, no veo ay, gloria a Dios. No, porque el diablo va a tratar de que tú digas: no, esa sí parte, no la toquen. Pues el dinero se puede santificar, y la manera de santificarlo es manejarlo de acuerdo a la santa palabra de Dios. Y la santa palabra de Dios te dice que tú no eres dueño. Cuando tú manejas el 100%, te posicionas como dueño, y tú no eres dueño. ¿Dueño de qué? ¿Un arlequín? ¿Acuerdas la canción? No es dueño de nada. El dueño es Él. Y el diezmo es un principio que te recuerda que tú eres administrador. Cuando dejas de hacerlo, te haces dueño y entra lo inmundo. Lo inmundo es todo lo contrario a lo que es santo. Por eso viene lo santo y desplaza lo inmundo, lo saca. Lo inmundo no tiene que ver solamente con lo sexual, tiene que ver con una cantidad de cosas. Y la estrategia, la oposición es que toda persona que llega a la sinagoga trae cosas inmundas. Y la palabra de Dios va a decirte: no lo permitas, porque estamos siendo santificados por el que es santo. Entonces, frente al espíritu inmundo está la autoridad del santo de Dios, que es nuestro Mesías. Ya lo tenemos. Él es el santo, y ahí aparece no solamente su carácter moral,
sino su posición de Dios como santo. Pero como nosotros continuamos la obra del Mesías, pues yo tengo que buscar la santidad. Tú tienes que buscarla. Porque la religión nos dice, vamos a venir a escuchar al santo hombre de Dios, que está allá. Y como ustedes lo ven, pues allá. Y aquí estamos los que no somos tan santos. Entonces aquí yo estoy al lado de... Te falta, ¿no? Venga usted. Ay, ese mira para otro lado. Te falta, ¿no? A todos nos falta. ¿O no estás luchando con cosas? Yo estoy luchando con cosas. Menos mal tenemos nuestro Mesías, que está aquí hoy entre nosotros, el santo de Dios que nos santifica. Y yo necesito ser santificado. Pues la religión nos dice, nosotros somos los pecadores y vamos a escuchar al santo hombre de Dios que está allá. Y entonces exigimos que ese hombre que está allá ande en determinado nivel. Y si la iglesia no anda en determinado nivel, es problema del pastor y no de los que estamos aquí. Por eso tenemos ovejitas saltando de un rebaño a otro rebaño, buscando ver quién es el más santo de los predicadores, o por lo menos el que más le veamos poder. Entonces vamos de iglesia en iglesia buscando poder. No, es que en esta iglesia no hay poder, nos vamos para otra iglesia. En esta iglesia no hay amor, nos vamos para otra iglesia. ¿Será que el santo de Dios no va a todas las iglesias? Estuvo en la sinagoga de Nazaret, ahora va a la de Capernaum, luego va a ir al templo en Jerusalén, porque Él va a todos lados. En cada lugar debemos buscar entender que el santo de Dios ya está allí, que ya está nuestro Mesías, que bebemos de Él, de su palabra, de su autoridad, que tenemos su nombre y su santidad, pero que también tenemos que buscar ser como Él. ¿Por qué? Porque en medio del mundo que ha normalizado lo inmundo, mira cómo combinan mundo, inmundo, mundo, inmundo. Mande la mano. Ha normalizado eso. Nosotros tenemos que decir lo normal no es lo inmundo. Lo normal para el cuerpo de Cristo debe ser lo santo. Y es lo santo lo que quita lo inmundo. Por eso debemos buscar continuar con su obra, y es anhelar ser mujeres santas y hombres santos, separados de lo inmundo, separados. ¿Cómo se logra eso? Dejando que Él trabaje continuamente en nosotros con su santa palabra. Y desde esa posición de autoridad, cualquier vaina que aparezca, decirle cállate y sal. Y tienen que irse. Dice que el demonio salió ahuyentado, golpeado, lleno de miedo. Se fue, derribando, lo mandó al piso, pero no hizo ningún daño. Nota que hay toda una manifestación, pero ¿hizo algún daño? Hay gente que impide la liberación porque le tiene miedo a la manifestación. Ay, ¿qué tal yo me caiga y que digan? Oh, me vi muy feo o muy fea en la liberación. Lo importante es que está saliendo las tinieblas. Está saliendo las tinieblas y no nos pueden hacer daño, porque el santo de Dios llegó a destruirlos a ellos, no a nosotros. Y ellos se preguntaban, no te digo que pases al 30, así dame al 36, déjame el 36. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo, ¿qué palabra? Bueno, más bien es, ¿qué palabra es esta? Y mira esos elementos que es el poder del Mesías, que con autoridad y poder. Mira ese trinomio tan lindo, palabra, autoridad y poder. Eso es lo que nosotros debemos continuar. Palabra, autoridad y poder. Y manda a los espíritus inmundos y salen, porque para eso vino el Señor. Y número 3, versículo 37. Y su fama
se divulgaba por todos los lugares de la región. ¿Cuál es la tercera oposición? La fama. Oposición número 1, la oposición argumental. Oposición número 2, la oposición de las tinieblas, de lo espiritual. Oposición número 3, la oposición del protagonismo personal. La única fama que nosotros debemos buscar, debemos promover, es la fama de Jesús. Mira, estamos en un tiempo donde hay un énfasis dentro de la sinagoga a que busquemos la fama. Hoy es necesario usar la red, la internet y todas sus diferentes aplicaciones. Hoy es necesario hacerla porque tenemos una obra, una misión, la obra mesiánica, y debemos utilizar todo lo que esté a la mano para promoverlo, sin olvidar que el centro es la familia, el centro es la iglesia y el hogar. Pero de allí nos extendemos, no nos quedamos encerrados en casa, en sinagoga, porque dice que fue a todos los lugares de la región. Jesús no vino a quedarse encerrado en una sinagoga, Él vino a capacitar, a limpiar y desde allí a enviar. Y eso debe extenderse. Entonces, después de estar allí en la sinagoga, ¿qué ocurrió? Todos los TikTok hablaban de lo que hizo Jesús y su obra. Aparecía uno en Facebook y aparecía allí la noticia multiplicada de wow, lo que ocurrió en la sinagoga de Capernaum. Ese hombre, Jesús de Nazaret, es el santo de Dios, y pum, el infierno no puede detenerlo. Aparecía en todos los Instagram. Hacían énfasis no en el demonio inmundo que salió, sino en Jesús, quien fue el que quedó en la sinagoga. Es más, los videos no alcanzaron a captar al inmundo. La gente no alcanzó a sacar su celular, y ahí va el demonio inmundo. Y esta fue la voz que hizo, wow. No, fue tan rápido, cállate y sal de ahí. Uy, se fue. Y queda todos los celulares concentrados en Jesús. Porque eso es lo que busca la obra del Espíritu de Dios, que la gente pueda ver que Él es el único Mesías verdadero. Allí, cuando empezaron a mirar a sus conocidos en sus estados, era Jesús. Pero cuando tú miras hoy nuestra actualidad, ¿qué encuentras? Personas de la sinagoga, personas testigos presenciales de lo que Dios ha hecho, utilizando cosas con la intención de que hayan suscriptores, porque detrás de los suscriptores de pronto hay ingreso económico. Entonces miramos qué captura la atención de alguien para traer allí. Miramos hoy canales que lo que hacen es supuestamente hablar de los errores de la iglesia y decir, esto no debería ser así, esto debería ser así. Y claro, tomando la curiosidad morbosa de la gente, de donde hay chisme, donde ay, pasó esto, nos metemos, se mete gente. Aparecen canales cristianos. Estoy hablando de los cristianos. De las tinieblas sabemos que ellos van a tratar de mirar la mentira. Estoy hablando de los cristianos, promoviendo, o más bien diciendo, y sí supo, ¿no?, lo que pasó. Por eso tenemos personas hablando mal de, y sí supiste, ¿no?, lo de Jesús Adrián Romero, ¿no? A él no le ha pasado nada malo. Pero yo veo una cantidad, y sí viste, ¿no?, lo de tal otro predicador. Voy a ahorrarme nombres porque si no les pico la curiosidad, ustedes van a mirar ahí qué fue lo que. Pero eso es lo que están haciendo. Y yo miro un lugar, la red,
donde por los testigos presenciales de lo que Jesús hace, los que deberían estar interesados en continuar la obra mesiánica, publicando una cantidad de cosas que yo digo, ¿esto para qué? ¿Para qué? Algunas contaminadas y algunos contaminados con lo inmundo. Entonces, utilizando su Instagram, su TikTok, entonces la fotico, y de tal manera que no se vea la barriga, que se vea la curva de la espalda y el derrier. Aquí con la Biblia, creyendo que la gente va a entrar a mirar qué Biblia versión tiene en la mano. Sacando en fotos la parte más agradable de su cuerpo, porque eso es Instagram. ¿Puede utilizarse para algo diferente? Sí, pero no lo estamos haciendo, porque estamos cayendo en el engaño de la contaminación de un ámbito que está volviendo al culto al cuerpo. Dios quiere que tengas cuerpos bonitos. Claro, Él te dio un cuerpo bonito, que nosotros lo dañamos con el paso del tiempo, es otra cosa. Entonces Dios no quiere gente barrigona. Bueno, Él me sigue amando barrigón y todo, pero Él sabe que esto no es salud. ¿Ah? Por eso hay más Instagram de mujeres que de hombres. ¿Tú te imaginas? Yo le dije a mis hijos, ¿ustedes creen que yo algún día me quitaré la camisa y me tocaré la foto en Instagram para mostrar? Me decía, no papi, no lo hagas, no lo vas a hacer. Pero si tú eres cristiano y tienes la chocolatina bien formada, ¿debes tomarte la foto y publicarla? No. Porque eso es cultura hedonista. Y busca qué es el hedonismo y vas a encontrar la inmoralidad sexual por todo lado. Este asunto, ¿sabes qué significa gimnasio? Busca la raíz etimológica de la palabra gimnasio. O sea, la voy a leer. Ay, no traje mi celular. Busca hacer ejercicio desnudo. Eso significa gimnasio. Una parte tiene que ver con desnudez y la otra con ejercicio. Entonces el concepto del gimnasio es desnúdate y haz ejercicio. Y en la práctica de Roma y de Grecia, eso es lo que hacía. ¿Ustedes creen que toda esa gente que quiso cuando empezó la escultura y que porque casi todas las esculturas están bien formadas y con todo al aire? Porque así eran los gimnasios. Y hoy no estamos lejos de eso. ¿Te estoy diciendo que no vayas a un gimnasio? No, te estoy diciendo que cuidado. Yo le dije a mi esposa que va al gimnasio porque tiene que hacer ejercicio. Estaba sintiendo un poco de dolencias en sus articulaciones. Y dije, mi amor, activa el ejercicio. Entonces, nota que no estoy siendo un religioso. Y ella va, lo hace. Y yo le dije, ¿tú crees que me convendría ir a mí al gimnasio? Y me dice, no. Me dijo, hay mujeres que salen desnudas por allí, exhibiendo la silicona. Le dije a un pastor que él sí está bien cuidadito. Me dijo, no, me tocó no volver a ir. Ahora prefiero subir patios, troto, hago barras. Dijo, es una vaina, es una presión horrible, una tentación horrible. Yo no pude volver a ir. Nota cómo está el mundo. Entonces, cuando tú miras Instagram, buscamos hacer famoso a Jesús. Está el culto a la personalidad. Entonces buscamos seguidores. Por eso, y porque realmente yo me miro muy bien al espejo y digo, Dios mío, ¿cuánto me falta? Y no me gusta que salga mi imagen como promoviendo la iglesia, porque yo algún día me voy a ir y tal vez vendrá alguien mejor. Y no es muy difícil ser mejor que yo. Y aspiro que el próximo sea mejor que yo. Entonces no me interesa que mi nombre sea conocido. No me interesa. Y no por humildad, por objetividad, por realidad. A la iglesia no le conviene. A la iglesia le conviene que Jesús sea famoso, que sea el conocido, que todo lo que hagamos sea promover su nombre. Su nombre. Me encantan que me aparezca en la publicidad de la iglesia las imágenes de los niños cantando, de la gente adorando. Eso me encanta porque hay que entrar en esa dinámica, pero no me interesa el culto a la personalidad,
porque la fama es una oposición, donde queremos tener un ministerio reconocido, ser el predicador reconocido, estar allí, y no es lo que busca. Allí el efecto de todo este asunto es que su fama se divulgaba por todos los lugares de la región, y eso es lo que buscamos, porque somos puerta de esperanza para las naciones, y el que trae esperanza es el verdadero y único Mesías. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu fama nos alcanzó. Gracias por hacerte conocido en nuestra ignorancia, por perseguirnos y capturarnos con tu mensaje precioso. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. No somos un pueblo sin Mesías. Latinoamérica no es una región sin Mesías. No hay ningún país sin Mesías. Solamente es que tu fama no ha llegado allí, a lugares, a familias, a personas. Yo te pido perdón cuando como iglesia hemos cometido el error de pretender ser un pueblo sin Mesías, buscando Mesías en los políticos. Ellos tienen un lugar de trabajo y también considero que es un lugar de misión, Señor. Pero quita esa tendencia del cristiano de buscar un Mesías o de pelear políticamente, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a centrarnos en el verdadero Mesías, y que todo este tema político que tiene que ver con nosotros nos lleve a ser equilibrados, objetivos, a no buscar Mesías porque ya tenemos uno, pero también a entender que cualquier actitud que divida a tu pueblo no viene de Dios. Y el tema político y el desenfoque político ha hecho que nos dividamos, Señor. Y yo te ruego que convenzas de pecado en la mente y en el corazón a los que tenemos ese problema, Dios, y podamos ser centrados, porque nosotros cumplimos la continuación de la obra mesiánica, y esa es nuestra posición, bendito Señor. Por eso te ruego que este lugar y que las casas de cada uno de nosotros cumplan la función, amado Señor, de frente a la argumentación, la oposición de los argumentos de las tinieblas. Nosotros utilicemos la autoridad de la palabra, inicialmente en los hogares, hermanos, hermanas, hijos, hijas, padres, estableciendo allí lo que la Biblia dice, Señor, frente a los argumentos de error. Y aquí en este lugar, Padre de gloria, ya no hay multiplicación de predicadores que buscan la fidelidad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que limpies este lugar. Pide a Dios, Señor, limpia esta casa de lo inmundo. Mi vida, Señor, la vida de la iglesia, de todo lo inmundo, Señor. Lo inmundo de los pensamientos en el corazón, de espíritus inmundos también, Señor. Limpia, limpia, porque el santo de Dios está aquí. Y yo te pido, Dios, que tu santidad, tu poder y tu santo nombre echen fuera todo lo inmundo de esta casa, para que podamos servirte mejor, Señor. Y número 3, queremos que tú seas conocido. Utiliza a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todos los que saben moverse en la red, Señor, para utilizar esto de una manera que te honre a ti, de una manera que promueva al Mesías, de una manera, bendito Dios, que diga lo correcto de ti, de quién es Jesús, de quién es el Hijo de Dios. Te lo ruego, poderoso Señor, te lo ruego, poderoso Dios. Estamos en un tiempo, bendito Señor, donde urge el que tu santo nombre y tu obra redentora se extienda, bendito Señor. Te lo ruego, poderoso Dios. Santifícanos en todo, Señor. Y termino, Señor, pidiéndote que nos santifiques en todo, y en esta parte que tiene que ver con la adoración, en el tema con el dinero, Señor. Santifica nuestra mente,
Trae la rectitud, Señor, la pureza en esto, la obediencia a tu santa palabra, la autoridad de tu palabra, Señor. Y podamos adorarte, Señor amado, y entender lo económico desde la autoridad de la palabra. Bendito Señor, en el nombre de Jesús. En este contexto, prepara tu ofrenda. Los que ya tenían preparado su diezmo, ténganlo allí. Quiero hacer una oración antes de que tú vengas al frente. Antes de que tú vengas, prepara, no salgas del ambiente. Continúa.